tardes para todos. En estos días se cumplieron 6 años de la tragedia del 107 en la que perdieron la vida 4 personas. El hecho conmovió a la opinión pública y aún así los responsables siguen impunes. Las ambulancias no cumplían con las medidas de seguridad que dicta la ley y aún así eran utilizadas. Ya están con nosotros Oscar Moreno, delegado del 107, y Carlos Bota, familiar de una de las víctimas. Además, hablaremos de accidentología vial con Horacio Bota Bernaus. Bienvenidos, esto es Meridiano 64. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Seguimos con el programa, presentamos a los invitados del día. Oscar Moreno, delegado del 107. Buenas noches, muchas gracias por venir. Y Carlos Bota, familiar de una de las víctimas de la tragedia. Cuenten cómo fue la tragedia brevemente para que refresquemos un poco la memoria. El 26 de septiembre del año 2006, alrededor de las 11 de la mañana, mientras un vehículo nuestro transitaba por la avenida Sabatini al 3900, se produjo esto, ¿no es cierto? Lo que vos llamaste la tragedia del 107. Hay gente que dice que sintió 2 explosiones. Lo real y concreto es que en un periodo muy cortito de tiempo, ¿no es cierto?, esa ambulancia tomó una temperatura muy grande, ¿no es cierto?, y como consecuencia fallecieron 4 personas. 2 empleados policiales, María José Padilla y Maximiliano López, y fallecieron 2 queridos compañeros nuestros, el doctor Gustavo Bota y la licenciada Ada Camosi. Esto es, resumida, qué es lo que pasó ese día, ese fatídico día para nosotros. Y tras el fallecimiento de su hermano Carlos, ¿recibió algún tipo de contacto de las autoridades? ¿Cómo se comportaron? No, ningún tipo de contacto. Es decir, vos ibas a golpear las puertas y nadie te atendía. Con las 2 intendencias anteriores, ¿no? Tanto con el juez como con el último intendente. ¿Ustedes tenían algún tipo de datos de que no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad que necesita tener una ambulancia con respecto a la ventilación, a los materiales, al carrozado? Nosotros teníamos información, creo que los compañeros le hacían conocer a las autoridades del servicio 107, ¿no es cierto?, sobre fundamentalmente la pérdida de oxígeno. Lo que sí estaba claro y lo que está claro y lo que permanentemente estamos haciendo nosotros como trabajadores, ¿no es cierto?, exigiendo que se regule esta tarea, ¿no es cierto?, en el sentido de que sean más firmes los controles y la necesidad de que todas las ambulancias, tanto privadas como públicas, ¿no es cierto?, estén homologadas como corresponde. ¿Y quiénes serían los responsables de esto, más allá de las personas que deberían estar imputadas ya después de 6 años de esto y que por los tiempos de la justicia no hay nadie responsable de esto preso? Eso estamos esperando, quiénes son los responsables. Hay gente imputada, pero después de 6 años, aparentemente esperando una justicia, pero después de 6 años uno se siente tan desnudo ante todo, tan indefenso, que uno llama a que venga la justicia, ¿no? Estamos esperando todavía. Hoy en día se están cumpliendo estas medidas de seguridad que tiene que tener una ambulancia, se han incrementado los controles. Mira, a posterior de la explosión de la ambulancia, se habían comprado en la época del doctor Juez 5 ambulancias, ¿no es cierto? Una es la que explotó, 4 después que pasó esta tragedia fueron llevadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial para que verificara, ¿no es cierto?, por un lado el carrozado y la calidad del material. Eso se ha hecho solamente con 4 ambulancias. Cuando nosotros... ¿Cuáles fueron los resultados de estos estudios? Y básicamente, como 2 o 3 cositas que vos marcaste, ¿no es cierto? Una, que no cumplían, por ejemplo, ese necesario recambio de aire. También señalaba de que las sujeciones de todo el carrozado, o sea, todo lo que va adentro de la ambulancia, ¿no es cierto?, desde tubo de oxígeno, no soportaban la fuerza, ¿no es cierto?, de la cinemática, ¿cierto?
Entonces, bueno, se hicieron observaciones con respecto a eso. Te digo que no existe hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, una política de carácter preventivo con respecto a esto, ¿no es cierto? Entonces, primero, por un lado, determina concretamente qué es lo que tiene que contener una ambulancia, ¿no es cierto?, cómo se debe carrozar, cuáles son los elementos de calidad, pero que lo obligue a las administraciones, no solamente, digo, administraciones públicas, pero también a las empresas privadas, ¿no es cierto?, a que cumplan este tipo de normas, ¿no? ¿Cuándo comienza el juicio, Carlos? Estamos esperando. Últimas noticias en el diario que tenemos, que empieza a principios del año que viene. Los tiempos de la justicia son muy distintos a los tiempos nuestros. Por parte de mi familia éramos 5 los integrantes, que era mi hermano y 2 padres, mi abuela y yo. ¿Qué actividad desempeñaba su hermano en el 107? Era médico, el médico de la ambulancia en que asistí. Está bien. ¿Cuál es lo que ustedes esperan de ahora en más? Usted como delegado, usted como familiar, ¿qué es lo que necesitan de la justicia, de las autoridades? Nosotros como empleados, ¿no es cierto?, lo que necesitamos es que se genere esto que estamos hablando, las normas que obliguen a las autoridades a cumplir con la ley. Y por otro lado, nosotros como compañeros de ellos, permanentemente generar el reclamo necesario para que esto no pase al olvido, básicamente, ¿no es cierto? Y como grupo es lo que nosotros nos pretendemos, no perder la memoria. ¿Y cómo está hoy el 107? Y el 107, como ha estado permanentemente reclamando por el estado de las ambulancias. Y en general, a través de la presión, o por ejemplo de estos momentos así en los que se refresca esta cuestión trágica, le ponen algo de ganas, ¿no es cierto?, para, digamos, darnos respuesta a lo que reclamamos. Pero te reitero, esto no debería ser ni fruto de presión gremial, ni de, digamos, de algún beneplácito de tipo político. Debe estar absolutamente determinado. Nosotros hace como 2 o 3 meses, hemos pedido ya formalmente al Consejo Deliberante que dicte una norma que haga que las ambulancias se renueven cada 5 años. Más o menos, que es una norma que está ¿Cuánto es el tiempo de vida útil hoy de una ambulancia? Hay, justamente a nivel nacional, hay una sugerencia, tengo entendido, ¿no es cierto?, de que sea cada 5 años, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos vehículos que van desde el año 2000, ¿no es cierto?, a 2011. Bueno, justamente esto nos podemos plantear como una necesidad de mantenimiento preventivo importante, renovación constante de las ambulancias, pero eso debe estar en las normas, digamos. ¿La Municipalidad de Córdoba, digamos, tiene esa misma ley que deben estar cada 5 años, las ambulancias deben ser renovadas, o puede ser cada 10? No hay en la municipalidad no existe esa obligación por parte de renovación de las ambulancias. Por eso te digo, en general tiene que ver con aspectos de tipo político. Nosotros lo que pretendemos es que eso esté dentro de la ordenanza municipal y que obligue cualquiera sea la administración pública, ¿no es cierto?, a cumplir con la cuestión de seguridad y, por otro lado, la renovación de los vehículos. Carlos, ¿en algún momento su hermano tuvo algún tipo de capacitación con respecto al uso y las medidas de seguridad que se deben tener en una ambulancia? Sí, mi hermano trabajó mucho tiempo en el 107. Estaba capacitado para... Es decir, les daban una capacitación ante algún tipo de emergencia y cómo debían funcionar todas las cosas. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó para que no, digamos, para que no se evite la tragedia y hoy en día se están dando estas mismas capacitaciones? Mira, a mí, por un lado, con respecto a la carrocería, yo creo que primero hay que determinar exactamente cuáles han sido las responsabilidades de uno y otro actor, digamos, en esto, ¿no es cierto? Pero reitero algo que para mí es básico. Se dio
ese problema de intolerancia, ¿no es cierto?, que se da en los ámbitos, no sé, por lo menos públicos, en la que si el trabajador reclama, tiene algún tipo de motivación de tipo o gremial o política, ¿no es cierto?, y no han escuchado. Y esto tiene que ser para reflexionar, para darse cuenta, ¿no es cierto?, que no hay nada que valga la vida de un ser humano. Carlos, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa y ya seguimos con más. Seguimos con más Meridiano 64. Recibimos al doctor Horacio Bota Bernados. Buenas noches, Horacio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por venir. Un gusto. ¿Cómo vio el procedimiento que se ha dado luego de la tragedia de la ambulancia del 107 con respecto a las capacitaciones y anteriormente también? Bueno, digo, no conozco en detalle qué pasó. Evidentemente uno conoce lo que ha conocido por los medios periodísticos, pero cuando uno analiza este tipo de situaciones, me parece que primero hay que entender que es un problema bastante complejo. Es decir, yo escuchaba recién lo que es la justicia y tal vez porque alguna vez estuve, si bien en la justicia federal, a veces los tiempos de las víctimas o los tiempos de los imputados no coinciden con los tiempos de la justicia. Yo no conozco el procedimiento, ni siquiera someramente lo que ha pasado, pero sí uno puede vislumbrar que hay un problema complejo, hay un problema de carrocerías, hay un problema de cuestiones propias de una ambulancia, lo que es llevar elementos de posible volatilidad, combustibles, y además manejar una urgencia, por lo cual hay una mezcla de situaciones que uno lo primero que debe reflexionar y que tal vez es lo que me surge, es que esto es un servicio extremadamente delicado en donde cada uno de los actores de este servicio, desde el jefe de flota hasta el último chofer de ambulancia, debería tener una intensísima capacitación. ¿La están teniendo? Yo la verdad que no sé, lo que sí sé que hace un par de años me tocó, por invitación del propio servicio del 107, dar una capacitación y en su momento, según me dijeron, es la primera que tenían desde el abordaje de cuál es el régimen legal de los choferes de ambulancias, porque este es un tema muy específico, es decir, cuando uno se plantea si el chofer de ambulancia bajo el objetivo de llegar rápido y tratar de salvar una vida puede poner en riesgo a toda una comunidad, es decir, la formación de estos recursos humanos es una formación que debería ser prioritaria porque manejan primero. A veces hay que pensar, una ambulancia tiene que llegar rápido, pero si tiene un accidente entre medio no llega más. Yo recuerdo hace muchos años, tal vez 20 años o más, algún director del hospital de urgencias me decía, Horacio, ¿sabes cuál es el cargo que más me cuesta cubrir? Y yo empecé a pensar en neurocirugía, esos cargos que uno imagina. Y me dijo el de chofer de ambulancia. ¿Por qué? Porque necesito gente muy aplomada que en los momentos más intensos mantenga la calma. Y tal vez hace algunos años atrás nos tocó hacer una investigación y descubrimos que teníamos un accidente con víctimas en Córdoba por semana en promedio con vehículos de emergencias. Entonces, cuando hablamos del problema de los vehículos de emergencias, no solo lo debemos circunscribir a lo que puede ser las ambulancias del SEM 107 o del servicio de emergencia, tenemos todos los servicios privados de ambulancia, tenemos los servicios de policía, todas las urgencias, tenemos los bomberos, es decir, es un tema complejo y tal vez lo que uno sienta, y me pareció interesante el reclamo del delegado sindical, es decir, empecemos a tomar esto como algo de altísimo riesgo, es un servicio de alto riesgo, no solo por lo que implica tener choferes y equipos médicos capacitados para esa hora de oro o la hora dorada, que es llegar rápido y poder asistir y disminuir las consecuencias de una lesión, de un trauma, sino también en la formación de estas pequeñas cosas que llegan a ser grandes. Es decir, el tipo que va encima de una ambulancia, hay momentos que si no hay un equilibrio justo puede pensar que es casi Dios, porque mientras más rápido llega puede salvar una vida, y eso puede ser una cuestión peligrosa en una sociedad como la nuestra, donde cada vez tenemos mayor cantidad de vehículos circulando, ¿no? Con respecto al tránsito en sí mismo, durante este fin de semana se hicieron 131 controles de alcoholemia, como se publicó en los medios, que arrojaron 25 resultados positivos, es decir, más de un 15% de la gente maneja en estado de ebriedad. Se secuestraron un montón de autos. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué receta hay que aplicar para reducir esto, para reducir los accidentes? ¿Hay que encarecer las multas?
No, yo no estoy de acuerdo. Es decir, esa es la solución más fácil. Yo soy de los que creo que las soluciones fáciles nunca nos reportan mejores resultados, nos aseguran los resultados. Yo creo que primero, usted acaba de decir un dato que me parece importante. 131 vehículos en un parque automotor como nuestro, control por 131 vehículos no es ni siquiera demostrativo de una realidad. Por lo cual, el primer problema que yo veo en las conclusiones de este trabajo es que si en un fin de semana solo controlamos 131 vehículos, nuestra actividad está siendo muy pobre. Yo recuerdo, los franceses decían que para que la gente sienta que lo pueden controlar, porque hay una cosa que también es cierto, lo más importante no son los controles, sino la sensación que toma la sociedad de que el próximo controlado puede ser él. Claro, y ahí son muy bajas las probabilidades de que uno sea controlado. Es decir, la sensación de tan pocos vehículos es una sensación que no ayuda al sistema. Es decir, 131 vehículos, tenemos más de 600.000, si uno entra a mirar lo que puede ser Córdoba y Gran Córdoba, creo que es muy poco. Los franceses decían, para que la sociedad sienta el control de cerca, se debe controlar el equivalente anual al 25% del parque automotor de esa zona o región. Si nosotros pensamos en eso, tendremos que hablar de más de 120.000 o 130.000 vehículos controlados en un año. Si por fin de semana controlamos 131, las posibilidades de estar llegando a que la gente sienta que puede ser controlado. ¿Y por qué lo importante es que la gente sienta que el próximo controlado puede ser yo? Porque ahí empiezo a tomar en serio esto de la prevención de la conducta que se reprime. Si a mí en realidad nunca he visto ni cerca un control, o si lo hacemos a la salida de un tipo de boliche o en una región, en un lugar siempre el mismo, siempre específico, la sensación es que ese control no está llegando a los no controlados. Sí puede ser muy efectivo para los 20 o los 130 que controlamos, pero no para generar la conciencia, que es lo que mejor tiene el control. Cuando el control es solo control y no genera prevención, para mí no sirve. Entonces, a mí me parece que lo que tendríamos que hacer es tener más controles, porque creo, y esta es una discusión de muchos años, creo que todavía se pueden hacer muchos más controles en Córdoba, que hay que ponerle un poco más de... Es decir, de gente no somos hijos del rigor, no significa algo positivo aumentar la multa tampoco. Digo, cuando a mí me dicen que un fin de semana la camionera hizo 7.000 multas, digo, pucha, hace 4 años que están controlando la ruta y sin embargo siguen haciendo 7.000 multas. Es decir, lo que me da la impresión a mí que en la Argentina el ser humano es un tipo que está acostumbrado a sobrevivir en las peores condiciones. A mí me da la sensación que el camino, yo no creo que la educación se logre a través del control y la sanción. Es decir, yo en esto vengo renegando hace muchos años y discutiendo. Yo creo que la educación es un proceso que tiene características especiales, que en la medida que podamos darle a la educación vía las pautas de la educación en general, vamos a lograr cambiar y formar nuevos hábitos. Y yo con esto, por suerte, hoy puedo dar muchos ejemplos. Yo este año no sé cuántas conferencias, pero sí que he recorrido este país bastante. En todos los auditorios que yo he participado, siempre como buen docente sabemos que cuando ejercemos la docencia aprendemos más de lo que enseñamos. Esta es la realidad, que uno sabe mucho más de lo que enseña y que uno aprende mucho más de lo que imaginan los alumnos. Yo me he preocupado por preguntar en auditorios desde jóvenes que quieren tramitar su primera licencia hasta personas de la tercera y cuarta edad, que estamos haciendo una educación especializada para este sector de la comunidad. Le hago preguntas muy simples. Primero, ¿cuántos han leído por lo menos una vez la ley de tránsito? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nadie. No llega ni el 5%. Segundo, le solemos preguntar cuál es el efecto del alcohol en el organismo. La gente tampoco sabe, no sabe si es un depresor, no sabe si es un estimulante, no sabe si es primero un depresor, después un estimulante. La gente dice cualquier cosa. Y si realmente tenemos una sociedad con tanta falencia en la formación, el control y la sanción va a enseñar algunas pautas por miedo y no porque yo aprenda la ley para mejorar mi conducción en la vía pública. Y le doy el último ejemplo. Estamos haciendo curso intensivo de manejo de motos seguras. En la Argentina casi diría que no hay conductores que hayan aprendido a manejar una moto a través de un proceso educativo. Han aprendido, como dicen los chicos, y mirando. Como se pudo. ¿Cómo ve esta prohibición de fumar mientras se conduce? Bueno, es parte ¿Lleva a algo? Mire, a mí lo que me preocupa es, hace 2 años la provincia incorporó la prohibición de fumar mientras se conduce. Si usted mira las estadísticas de policía caminera, se va a dar cuenta que no hay infracciones. A mí lo que me preocupa es que se instala un tema
se criminaliza esa conducta, se pone en una ley para castigar y desaparece el tema de la discusión. Para mí eso no sirve, porque al final la gente cree que ya resolvimos el tema del pucho y la conducción. Yo debo decir una cosa para que quede clara. Fumar mientras se conduce es lo que se denomina una situación que genera un riesgo en el tránsito. ¿Por qué? Por toda la distracción que genera la manipulación del cigarrillo, encender el cigarrillo, sacar el cigarrillo, por ahí lo peor que puede pasar es que se caiga la ceniza, todo eso genera una distracción. Entonces queda claro que uno debe decir, por favor, no fumen mientras conduce. Yo no fumo, pues sería mucho más fácil decir, yo no fumo, por lo tanto, muchachos, no fumen. Pero en realidad debo decir que no sirve criminalizarnos y olvidarnos, que hace falta acompañar cualquier proceso de criminalización o de incorporación a un código de faltas municipal, hace falta un proceso de concientización, que la gente entienda por qué le estoy prohibiendo esto. Y yo le hago una pregunta para comparar. Cuando instalamos las luces bajas, enseñamos de dónde venía, por qué se instalaba esta obligación, por qué se había... No, la gente la prende para no pagar los 600 para no pagar la pesos de multa, obviamente. Pero ¿cuánto nos costó? Y nos costó como 20.000, 30.000 o 50.000 multas. Cuando nosotros, si a la gente le diéramos los argumentos de por qué debe llevar las luces, sería mucho más fácil que la gente adscriba a esta cuestión. De la misma manera nos ha pasado con la publicidad que decía los niños viajan atrás. El problema es que si decimos los niños viajan atrás y no hablamos de un sistema de retención infantil, le hemos dado una formación deficiente y la gente lo único que hace es subir a un niño pequeño, ponerle el cinturón, cumplir con la ley, aunque no sabe lo más importante, que en un accidente, si mi niño es de muy pequeña envergadura, ese cinturón no le va a ayudar a retenerlo y el chico es probable que salga despedido en un accidente. Entonces, para redondear un poco y decir, la educación es lo que genera las buenas prácticas. Y las buenas prácticas es lo que uno dice, che, no voy a hacer esto porque el riesgo es esto cuando lo entiendo. Si ese proceso de educación no se da, terminamos cometiendo el error de creer que el control y la sanción por sí solo educan. Doctor, muchas gracias por haber compartido el espacio con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21:30 para hacer otra edición de Meridiano 64. Muchas gracias a todos.